Señores, aquí estamos ya dando continuidad a nuestra promesa de cada día poder tener un programa interesante y sobre todo contar con la anuencia de grandes profesionales y grandes personas que en su preparación pues nos dan información, nos dan la ruta a seguir en tiempos difíciles, en tiempo de temporada ciclónica, en tiempo de calor, en tiempo de lo que sea. Miren, señores, sin más preámbulo, aquí está Osiris de León. Ya usted sabe que nosotros tenemos mucha tela por donde cortar y qué bueno que gracias a Dios hemos podido encontrar este espacio para compartir tantas cosas interesantes con él que nos están afectando y que yo sé que mueve a mucha preocupación. Hablamos de inicio de temporada ciclónica, pero en medio de todo esto estamos viviendo pues una temporada muy alta, muy caliente, mucho calor. El niño parece que se está portando mal o la niña, eso nos los va a decir tú, y en este espacio yo sí quisiera que pudiéramos hoy pues tener esas acotaciones tan interesantes que siempre tenemos contigo. Bienvenido. Gracias, inmensa Esmeralda. Buenos días para todo el público, buenos días para Para mí siempre es un honor conversar contigo y con todo el equipo de producción aquí, pero sobre todo con la gente que siempre espera las orientaciones de ustedes. Mira, ciertamente, como estamos ya a mitad de año, pues hay que prestarle atención a varias cosas que son importantes. Primero, tú sabes que aunque en términos de calendario, la temporada ciclónica se define como desde el 1 de junio al 30 de noviembre, la realidad de la naturaleza te dice que va del 15 de mayo al 15 de diciembre. Tú has tenido tormentas aquí 11 de diciembre, con desastres como la tormenta Olga. Pero Miami tiene 10 años consecutivos siendo golpeado en mayo por un fenómeno meteorológico, una tormenta o un huracán. Entonces, eso implica que aunque se ha discutido a nivel de la Organización Mundial de la Salud, abrir un poco más el abanico del tiempo, de 15 de mayo a 15 de diciembre, muchos se resisten, lo que ha dicho, no, vamos a dejarlo así, pero con una observación permanente a partir del 15 de mayo y hasta el 15 de diciembre. Eso quiere decir que tú también y yo también tenemos que estar en ese monitoreo, porque cualquier cosa puede ocurrir, sobre todo, o una vaguada que va a derivar posiblemente en una depresión tropical y que deriva posiblemente en un huracán, o tú puedes tener una ola de calor que te impacte a una parte importante de la sociedad, sobre todo en aquellas zonas secas, donde el calor se siente más por la resequedad del aire. Por eso tú oyes hablar siempre de la percepción del calor. ¿En cuánto está la temperatura? Está en 36. No, tiene que estar en más porque yo me estoy quemando el calor. Porque está lo que se llama la sensación térmica, que es otra cosa. Una cosa es la temperatura que registra el termómetro en calor o en frío, cualquiera de las dos, y otra cosa es la sensación térmica. Fíjate que en Nueva York siempre la televisión te dice, temperatura hoy, 6 grados Celsius, sensación térmica, menos 4 grados Celsius. ¿Por qué? Porque hay una carga de viento que está empujando una masa de aire frío y aunque el termómetro no registra esa temperatura tan baja, tu cuerpo experimenta una temperatura de ese tipo. Pero igual te pasa con el calor. Cuando tú estás en una zona seca, tú sientes más calor de la cuenta. Por eso la gente en Nueva York, en verano, consume tantos líquidos. Porque aquí tú transpiras, tú sudas. Y al sudar te refresca como hace un equipo, un radiador de un vehículo. Pero ocurre que tu radiador aquí es la piel. Cuando tú sudas, te refresca. Fíjate que tú recordarás que cuando tú eras niña y tú tenías una fiebre, tu mamá te daba un té caliente o una sopa caliente y te arropaba de pies a cabeza. Para que sude. Y tú sudabas. Y cuando tú sudabas, sentías tu cuerpo fresco. Eso te ayuda aquí con la humedad. En el Caribe, la humedad relativa del aire es alta. Por eso es que tú ves que tú echas agua fría en un vaso y de repente se llena afuera de vapor de agua. Tú dices, pero el vaso no está filtrando. El jarrito no está filtrando. ¿Y por qué tengo agua afuera? Porque está recogiendo la humedad. Por eso tú echas sal en la mesa de tu cocina o de tu comedor y de repente tú la ves llena de agua y tú dices, ¿quién me le puso sal? Agua a la sal. No, la sal lo que hizo fue que recogió la humedad porque hay mucha humedad en el aire. Toda esa humedad ayuda a que tú sudes y te refresques. Pero en zonas como el suroeste, Asua, Barahona, Pedernales, Jimaní, Duvergé, no se produce ese efecto
porque el clima es seco, porque llueve poco. Igual te pasa en la línea noroeste, desde Navarrete hasta Montecristi, toda esa zona, incluyendo Villavaca, Castañuela. Entonces, esas comunidades tienen que estar muy pendientes para una temporada que viene muy calurosa, porque ahora tú no estás ya en la niña como estuviste el año pasado. Ahora tú estás en el periodo neutro, pero en tránsito hacia el niño. Eso quiere decir que estamos esperando que para julio, agosto, septiembre comienza a desarrollarse el niño. El niño implica resequedad en la cuenca del Atlántico y humedad en la cuenca del Pacífico. En consecuencia, allá te va a llover mucho, pero aquí va a estar reseco. Aquí se te va a reducir el régimen pluviométrico, por tanto, tienes que ahorrar agua en la agricultura y en los acueductos, y el calor aquí va a ser fuerte, por tanto, la gente hipertensa tiene que estar muy pendiente, usar ropa fresca, tomar mucha agua, y cuando usted va para una reunión, llevarse una botellita de agua ahí con usted en la mochila, en la cartera. No le dé vergüenza andar con una botellita de agua. Eso es perfectamente normal y es un mecanismo que usted lo necesita, porque si usted es hipertenso, una subida brusca de la temperatura puede generarle un cuadro que le lleve quizás a un accidente cerebrovascular que nadie quiere. Pero hay algo, Osiris, y a mí esto sí que me preocupa, porque fíjate que ahorita tú mencionabas que en Estados Unidos, bueno, te dan tus condiciones del tiempo. Y yo que he estado en periodos largos y cortos, o sea, el tránsito en Estados Unidos, veo que la gente no se mueve a la calle si no tiene la información del estado del tiempo. Hay que ver, porque son climas distintos, allí puede haber una nevada de un momento a otro y tomarte desprevenido, o quizás una ola de calor que es más extremo que nosotros. Pero esta cultura de educación y de estar afinado con estas condiciones del clima, de cara a que las previsiones que uno tenga que tener para protegerse. Ahora en este tiempo de calor, como tú muy bien dices, hay que andar con el agua y una serie de detalles por todos los factores que se pueden alterar en la salud y las repercusiones que puede tener del ser humano. Entonces, ¿qué tan importante pudiera ser para esta población empezar a tener esas informaciones o empezar a reeducarse en esos términos para poder cómo saber manejarse? Y esto es lo importante de poder contar siempre con estas informaciones, porque es que no le damos importancia. Mira, Esmeralda, tú has tocado un tema fundamental y lo has un concepto clave: la educación. Nosotros como sociedad tenemos que educarnos para articular dos componentes fundamentales. El componente científico, que es el que levanta la data y te dice cuál es la temperatura ahora en la mañana, cuál es la proyección para el mediodía, cuál es la proyección para la tarde, para la noche, cuál es la proyección para mañana. Y tú, que como ciudadana educada estás pendiente temprano en la mañana para recibir esa información y con eso tú comenzar ahora a planificar tu actividad del día. En Estados Unidos y en Europa, nadie te acepta que tú llegaras tarde al trabajo porque te encontraste con una situación difícil, había nieve, o que dice, mire, ¿usted no vio el estado del tiempo? Esa es la pregunta que te hace tu jefe. Sí. ¿Usted no vio hoy el estado del tiempo? Oye, ¿con qué lo vincula? Para eso se comparte el estado del tiempo. Aquí tenemos que entrar a ese nivel cultural, a ese nivel educativo. El estado del tiempo, que cuando tú te levantes cada mañana, y usted, cuando se levante cada mañana, lo primero que usted haga sea chequear o en su teléfono celular, o en la televisión, o en una página de internet, las condiciones del tiempo para la zona suya, porque no son las mismas. En Constanza, que está fresco o hace frío, dependiendo de la época del año, a Montecristi, que está caluroso, o Pedernales, Neiva, Jimaní, Duvergé, que están siempre calurosos. Entonces, siempre es bueno que aquí se dé esa información temprano en la mañana, pero se dé segmentada, desglosada. Usted no puede dar las previsiones del tiempo para el día de forma genérica, porque pueda que en tu casa esté cayendo el diluvio de Noé y por mi casa está soleado. Y quizás vivimos tú y yo en la misma ciudad. No, y la gente se pregunta mucho eso, porque a veces uno se mueve de un lugar a otro y a poca distancia tú ves que aquí
pasaste un buen aguacero, pero allá no. ¿Qué explicación? ¿A qué responde eso también? Sencillo, tú tienes un campo nuboso que está muy cargado de vapor de agua y es el responsable de la precipitación pluvial, porque cuando ese campo nuboso se desarrolla verticalmente, cuando tú lo ves negro, ¿por qué es negro? La gente dice, ¿y esa nube negra? No, la nube no es negra. Nunca ha sido negra ni va a ser negra, nunca. Usted la ve negra, es una sensación que usted experimenta visual, porque la luz no la puede atravesar, porque ahora tiene tanto vapor de agua que la luz no puede pasar. Y como no puede pasar, ahora se ve negra. Pero es por ausencia de luz, no es porque la nube esté negra. Entonces, cuando usted la ve así, es porque ya ella tiene mucho desarrollo vertical. Eso quiere decir que las microgotitas, las chiquititas, se fueron juntando con las demás que estaban al lado y fueron formando gotas grandes. Y cuando ya son grandes, ya no se pueden mantener flotando en el aire, sino que la fuerza de la gravedad las atrae y caen en forma de lluvia. Si no hubiese gravedad, no hubiese lluvia, porque es la gravedad que atrae esas gotas cuando ya están grandes, cuando ya están pesadas. Por eso una pluma puede flotar, pero la cuchara de tu cocina no puede flotar. Es un tema de peso, cuánto pesa para ser atraído por la fuerza gravitacional. Entonces, cuando tú tienes esa situación particular, te va a estar lloviendo donde esa nube está. Tan pronto esa nube pasó de tu espacio, ya deja de llover. ¿Qué ocurre? Que depende ya no de ti, ya no de la nube, sino de un motorcito que la nube tiene detrás que se llama carga de viento. Cuando tú viste que en la capital te llovió torrencialmente el 4 de noviembre y te cayó todo el agua del mundo, o que ahora el 2 de junio te llovió todo, digamos, te cayó el diluvio de Noé en Asua, en Jimaní, es que el viento se quedó cuasi estacionario y no empujó la nube, y la nube se quedó solita ahí y no se movía. Y al no moverse de ahí durante 4, 5, 6 horas, te estuvo lloviendo hasta que se le acabó el vapor de agua a esa nubosidad. Pero cuando tú vas en la carretera de Santo Domingo a Santiago, tú ves que en Bonao hay un tablazo de agua, como dice la gente, pero llegando ya a Santiago está soleado. Tú dices, ¿qué pasó? Bueno, la nubosidad no cubre esa zona. Por eso, cuando tú tienes una tormenta o un huracán, la lluvia es nacional, porque el campo nuboso puede tener 500 kilómetros de diámetro, o puede tener 800 kilómetros de diámetro, y te está lloviendo en Venezuela, en todo el Mar Caribe, aquí, en Haití, en Puerto Rico, en Jamaica, en toda la región, porque es una gran sombrilla de agua que está cubriendo una región. Las lluvias fuera de tormentas y de huracanes son nubes pequeñas que pueden tener 3 kilómetros, 4, 5, 8, 10, y te está lloviendo donde está esa nube. Por eso tú ves en la carretera y tú, a la distancia tú dices, allá en Villa Altagracia está lloviendo. Dice, ¿por qué? Mira la lluvia ya, se ve la lluvia ya cayendo. Y efectivamente, cuando llega ya está la lluvia, porque la puedes ver en la distancia. Pero cuando tú la viste, el lugar donde tú estabas no estaba lloviendo. Eso la gente tiene que tomarlo muy en cuenta en los pronósticos meteorológicos, porque a veces entonces yo digo, mañana va a llover en Santiago, y Meralda, que vive en el centro de Santiago, dice, aquí no ha llovido, pero entonces fulanita que vive en los lados dice, mira, aquí no podemos salir a la calle porque el agua subió 3 pies. No, y eso también, esa movilidad, también a veces hace que la persona pierdan un poco como la credibilidad y le dan mucho menos importancia. No se equivocaron y una serie de cosas. Pero nosotros no nos vamos a equivocar hoy. Vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces seguimos con Don Osiris tratando estos temas tan importantes. Seguimos, señores, luego de la pausa y aquí con la grata presencia de Don Osiris de León. Queremos pues seguir llevando estas informaciones y realmente, aunque estábamos dando algunas explicaciones a término de educación, yo no quiero ahora profundizar, Osiris, acerca de los impactos que va a tener entrar el niño en función ahora, como desplazar un poco la niña, y posterior entonces ver a qué nos vamos a enfrentar con esta nueva temporada ciclónica. Mira, tú tienes ahí varios componentes. El primero es que cuando tú tienes el resequedad. ¿El niño entró ya o está amagando? El niño viene en camino. Ay, Dios mío, señores, eso es en camino que viene. Los de niña son alternos. Eso es en camino. Tiene una grafiquita que tiene unas barras hacia arriba de color rojo que representan el niño. El niño es cuando la temperatura en el Océano Pacífico está 5 grados por encima de la media, la temperatura media. Entonces hay mucho vapor de agua allá
mucha lluvia allá, mucha inundación allá, pero es que el vapor de agua se ha concentrado allá. Entonces, aquí en el Atlántico, que es el lado opuesto, separado por el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, aquí se queda la resequedad porque el vapor de agua se concentra allá. Entonces, mientras ya te llueve y está todo inundado, aquí está reseco. Aquí tú tienes una larga sequía que te afecta a los acueductos, te afecta a los canales de riego, te seca los embalses de las presas, muere el ganado en la línea noroeste y en la región suroeste, la gente vive agobiada por la sed y por el calor, y entonces es una situación difícil. Por tanto, usted tiene que prepararse para esa situación particular. El niño no es un periodo corto. El niño puede durarte 12 meses, 18 meses, 24 meses y a veces puede durarte 30 meses. No estamos hablando de 2 semanas. Pero en esa intensidad, esas son sus características. Esas son sus características generales. Y no van a variar. No quiere decir que diario tú tengas igual característica, porque tú sabes que el clima cambia o el tiempo meteorológico cambia en función de flujos de viento y en función de humedad. Por ejemplo, cuando tú tienes el polvo del Sahara sobre el Caribe, el polvo del Sahara atrapa parte del vapor de agua que está en el aire, te reduce las lluvias, te da una sensación de calor que la gente cree que es por el polvo del Sahara y realmente no, porque el polvo del Sahara lo que te hace es que te bloquea la radiación solar y te llega menos radiación solar, pero el polvo vino acompañado de viento cálido del desierto del Sahara. Y ese calor que tú sientes no es del polvo, sino del aire que vino con el polvo desde el desierto del Sahara. Óyeme, pero qué complejidad, ¿eh? Pero nada, todo este proceso que vamos a pasar con el niño, pues está dando señales de que verdaderamente esta ola de calor está afectando mucho a la gente. Así es, y va a afectar más. Y ¿se va a endurecer más? ¿Tú piensas que sí, que se va a poner más? Cuando te llegue agosto y septiembre, tú vas a tener situaciones difíciles a nivel de la temperatura diaria, sobre todo en el horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Me imagino, porque con ese sol que se vive en Dominicana. Pero hay un detalle, estos fenómenos del niño y la niña son fenómenos de la naturaleza que siempre han estado ahí. Entonces a mí se me ocurre preguntar... Pero ahora están más acentuados con el cambio climático. ¿Por qué? Porque entonces antes uno este impacto no lo tenía y ahora entonces vemos que conforme pasa el tiempo las cosas se van endureciendo mucho más y van siendo más traumáticas para todos. Así es, y te lo explico en pocas palabras. Cuando tú eras niña, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era muy inferior a 400 partes por millón. Lo ideal sería que fueran 300 partes por millón. El registro de esta semana en el Observatorio Mauna Loa te indica 424 partes por millón. Cuando tú chequeas la gráfica no deja de ascender, de subir. Una señal de que mientras más dióxido de carbono tú tienes en la atmósfera, más altas temperaturas tú estás teniendo. Por eso, la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, te ha dicho a ti y a mí, al mundo, que estamos viviendo en la década más calurosa, registrada desde 1880, cuando se empezó a llevar registros. Quiere decir que desde 1880 no se habían registrado. Hasta ahora no se habían registrado tan altas temperaturas. Desde el 2014 hasta el momento actual, 2023, cada año ha marcado un récord de temperatura a nivel del mes, a nivel del año y a nivel de la región. Cada región ha sido más calurosa, cada mes ha sido más caluroso, cada año ha sido más caluroso. Bueno, definitivamente tendremos que prepararnos para estos cambios y los embates también que traen, porque son bastante difíciles y hace muchísimo calor. Ahora entonces entramos, Osiris, en este recorrido del clima, ¿verdad?, de nuestros fenómenos naturales, en la respuesta y quizás en la previsión que debemos tener de cara a lo que va a generar y a lo que se va a producir en esta temporada ciclónica. ¿A qué estamos expuestos? Mira, cuando tú tienes el fenómeno de la niña, tú puedes esperar 13, 14 huracanes. Cuando tú tienes el niño, tienes que esperar 4 o 5 menos, porque tienes resequedad. Eso va a depender de la competencia o no que haya entre el flujo de viento, el vapor de agua, la convectividad
y algo que ya tú y yo mencionamos hace un par de minutos, que es el polvo del Sahara. Cuando tú tienes polvo del Sahara, si bien es cierto que te afecta porque te produce alergias respiratorias, claro, alergias visuales, alergias en la piel, no menos cierto es que te ayuda a minimizar los impactos de los fenómenos meteorológicos, porque un fenómeno meteorológico es una recogida de todo el vapor de agua que está en la zona para formar un campo nuboso grande y fuerte. Entonces, si tú tienes otro agente que está compitiendo contra el fenómeno meteorológico, que es el polvo del Sahara, el huracán, en lugar de ser categoría 3 o 4, se queda quizá en categoría 1 o en tormenta. Entonces, te impacta menos la carga de viento, aunque al final la cantidad de lluvia pudiera ser no tan diferente cuando tú tienes el polvo del Sahara. Entonces, eso tú tienes que esperarlo porque se va a estar presentando de forma alterna flujos de vientos desde el desierto del Sahara cargados de mucho polvillo fino. Entonces eso tiene que tomarlo en cuenta la gente. Segundo, tú tienes que tomar muy en cuenta que con altas temperaturas la gente tiene que estar muy pendiente, sobre todo toda aquella persona que tenga un cuadro de hipertensión arterial, que haya tenido una situación de infarto o que haya tenido una situación de accidentes cerebrovasculares. Porque tú sabes que la presión es directamente proporcional a la temperatura, por la ley de los gases ideales. Si sube la temperatura ambiental, sube la presión en el cuerpo humano. Y por eso tú ves mucha gente que sale a caminar cerca del mediodía, sufre un golpe de calor y colapsa. Y lo hemos visto con jóvenes atletas que entrenándose 11 de la mañana, 11:30, 12 del día, bajo el sol, han sufrido un golpe de calor, han colapsado y han muerto. Entonces hay que cuidarse de eso. Las actividades más agitadas que tenga que hacer la gente en julio, agosto, septiembre, debe hacerlo en el horario fresco. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, o al final de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde. Si usted tiene que cargar algo pesado, usted tiene que ejercitarse corriendo, usted tiene que caminar mucho porque en su comunidad está obligado a hacerlo, hágalo en el horario fresco, con ropa fresca, preferiblemente. Entonces son de las previsiones que debemos tomar para esta temporada ciclónica, además de que en su casa usted debe reforzar puertas y ventanas para que resistan cargas de viento. Si ya en el pasado usted vio que el frente de su casa se inunda, hágale una zanjita para que el agua drene y no se le llene, porque en cualquier momento usted tiene que salir rápido de su casa a medianoche o alguna actividad porque alguien se puso malo y de repente usted encuentra un charco de agua frente a su casa y le complica el escenario. Además de que a veces esa agua entró en contacto con desechos orgánicos de animales, se carga de bacterias y entonces viene la bacteria a su cuerpo y entonces usted puede tener un cuadro infeccioso interno que nadie quiere. Son de las cosas que hay que ir tomando en cuenta, que la gente las ve distantes, no las toma en cuenta, son sencillas de aplicar y resuelven muchos problemas, o por lo menos evitan problemas. Evitan problemas definitivamente. Hay posibilidad ya de poder decir con cuántos fenómenos atmosféricos pudiéramos estar viendo en el ambiente. Las previsiones preliminares son de entre 12 y 16 tormentas, de las cuales la mitad, de 6 a 8, puedan evolucionar a huracanes y de las cuales la mitad, de 3 a 4, puedan evolucionar a huracanes mayores, que son huracanes de categoría 3 en adelante. Quiere decir que hay que prepararse para unos 6 huracanes en la región. Eso no quiere decir que todos vayan a tocar la República Dominicana. Estamos hablando de la cuenca del Atlántico y pueda que algunos pasen por el Mar Caribe y usted no se entere, salvo que lo leyó en la prensa o lo vio en la televisión, o que pasen por el Atlántico al norte en ruta hacia Estados Unidos, usted lo vio pasar pero no llegó, no impactó. Eso quiere decir que el fenómeno no se haya producido. Entonces, cuando hablamos de cantidad, cuando hablamos de cantidad de fenómenos, estamos hablando de la cuenca completa, la cuenca del Atlántico. Eso incluye desde allá, desde las islas de Cabo Verde, entrando al Arco de las Antillas, siguiendo, y algunos ni siquiera entran al Arco de las Antillas, se van por el Atlántico Norte, te pasan al norte de Samaná, al norte de Puerto Plata, se van por ahí hacia la zona de Bahamas y no te afectan, pero tienes que tomarlo en cuenta porque con situaciones meteorológicas tú nunca sabes lo que puede ocurrir. Así es. Un huracán tú puedes pensar que va a pasar al sur, como David, estaba previsto que iba a pasar al sur y que no iba a tocar territorio, sin embargo, de repente decidió hacer un giro extrañísimo y entró al territorio. Y nos dio en la madre, ¿verdad? Y así fue. Esta temporada
tan calurosa nos pone más en riesgo o minimiza quizás las posibilidades de impacto de estos posibles 12 huracanes que se puedan? Mira, siempre hemos dicho aquí todos los dominicanos que estamos en la ruta de los huracanes. Cuando tú ves la trayectoria histórica de los huracanes de los últimos 500 años, nosotros estamos justo en el centro. Eso quiere decir que nosotros siempre tenemos que tener un granito de sal en la boca, como dice el campesino dominicano, pidiendo que no se acerque demasiado, porque muchas veces, Esmeralda, el huracán no te llega como ojo, pero te llega en su carga de viento. Y te llega a su campo nuboso, te inunda todo y te provoca muchísimos daños. Mayormente, cuando tú ves el historial ciclonológico, quien produce más daño en una sociedad es la lluvia que el viento. El viento te golpea, te tumba los árboles, las líneas eléctricas, pero las lluvias te generan inundaciones, te dañan carreteras, te dañan puentes, las comunidades se quedan aisladas, la producción se te daña, el plátano, que es muy sensible, se destruye. Entonces, bueno, tú recordarás cuando la agricultura aquí quedó diezmada cuando el huracán David, una destrucción total. No, y cada vez que viene uno impacta durísimo. Yo sé, Ramona, tranquila. Siempre tememos que las temperaturas muy calientes sean pues como el caldo de cultivo de que haya más temblores de tierra y que estemos asustados si va a haber, ay Dios mío, un terremoto que acabe con todo. Y en estos días, estos meses atrás que hubo mucho movimiento, mucha tembladera, tendremos que tener alguna previsión en ese sentido. Él se ríe. Mira, sí, tú sabes que cuando tuvimos el gran terremoto del 4 de agosto de 1946, que es el mayor registrado en toda la región del Caribe, que fue de magnitud 8.1, con una réplica de 7.6, generó un tsunami que barrió a Matanzas. Era un día caluroso. Ay, era domingo a la 1 de la tarde y había un calor terrible. Dije, yo no digo que sea. No, pero desde entonces la gente asume que el calor está vinculado con los terremotos, pero realmente no. Ay, qué maravilla. El calor no está bien. El calor externo del planeta Tierra es como el calor ambiental que hay donde tú estás. Tú puedes estar en la 27 de febrero con Lincoln al mediodía, hay un calor terrible, pero eso no quiere decir que tú tengas fiebre. Así es. Igual, tú puedes tener fiebre estando en Alaska, donde está súper frío. Así es. Pero eso no quiere decir que haya calor. Entonces, el calor interno de la Tierra es responsable de los terremotos. Y el calor externo de la Tierra es responsable de las olas de calor y de las tormentas y huracanes. Pero son dos calores distintos que los manejamos como componentes distintos con situaciones distintas. Ciertamente el calor interno del núcleo de la Tierra, de 5.500 grados Celsius, es el que mueve las placas tectónicas por corrientes convectivas magmáticas, se desplazan, chocan, deforman la roca y cuando se rompe viene el terremoto. Pero ese es el calor interno. El que haga frío o calor en la superficie no aumenta ni disminuye la cantidad de terremotos. En Alaska, que hace frío, ocurren tantos terremotos o más como en cualquier otra parte del mundo. Igual en la Antártida te ocurren tantos terremotos como en cualquier otra parte del mundo. Y en los desiertos no te ocurren tantos terremotos y ese calor. Eso quiere decir que va a depender de la son condición. Dos calores distintos. El calor ambiental, ese que tú percibes en agosto, septiembre, aquí en este hemisferio norte, porque es distinto al hemisferio sur, el verano nuestro, que es el verano boreal, es diferente al verano austral. Cuando nosotros estamos en verano, allá en Sudamérica están en invierno, y cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Pero, por si alguien que lo está viendo dice, pero lo dijo al revés. No, es que son al revés dependiendo de dónde usted vive. Si usted vive en el sur de Chile, en el sur de Argentina, ahora ellos están en invierno y nosotros aquí estamos en verano. Cuando nosotros estemos en invierno, ellos van a estar en verano. Entonces, el verano nuestro, en el hemisferio boreal, es decir, lo que es el trópico de Cáncer, donde estamos nosotros, y que es para los meses de junio, julio, agosto, nos trae esas olas de calor que son extraordinarias. Tenemos siempre que estar pendiente a eso para poder manejar esa situación lo menos lesiva posible para el cuerpo humano. Pero finalmente el calor
no es responsable de que haya terremotos, como el frío no es responsable de que no ocurran terremotos. ¿Verdad? Son entonces, cosas diferentes. Bueno, señores, pues qué maravilla. Sigamos entonces calor terrible, porque estamos todavía esperando que se intensifique. Y de verdad agradecer a Osiris siempre por este detalle de acompañarnos y poder, que yo pueda hacer como ese recorrido a todos los tópicos que pueden estar creando perturbación en la gente y quizás un poco de desinformación. Pues aquí hoy hemos aclarado estos aspectos. Lo que sí es pertinente es que sepamos que estamos de cara a una hora de calor, estamos de cara a una temporada ciclónica que quién sabe todo lo que pueda generar, que estemos preparados porque lamentablemente, como muy bien lo dice, pues Osiris, estamos en ruta. Y cuando uno está en ruta, entonces uno tiene que andar pues preparado. Así que muchísimas gracias, Osiris, por estar aquí. Nosotros seguimos con más de nuestro programa Domingo Familiar.